el fiscal nacional. Claro. Muchas gracias, Jimena. Bueno, partir agradeciendo a la Universidad del Desarrollo, al Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de esta universidad, a Francisca por la invitación, a Jimena, ex compañera de curso y actual amiga, a Raúl Núñez, asesor permanente de la Fiscalía Nacional Económica en tantas batallas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y muchas batallas exitosas, lo cual nos pone siempre muy contentos. Efectivamente, el tema que hoy nos convoca, libre competencia y compliance, tiene máxima relevancia y máxima actualidad. La última vez que yo estuve en la Universidad del Desarrollo fue en mayo del año 2019, ocasión en la cual el decano de la Facultad de Derecho de esta universidad, Gonzalo Rioseco, me invitó a inaugurar el año académico. Y la verdad es que era un mundo y un país totalmente distinto, digamos, era un mundo sin pandemia del COVID-19, era un mundo sin la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y era un país distinto. No habíamos tenido aún el estallido social y no estábamos involucrados como lo estamos actualmente en un proceso constitucional. Y la verdad es que perdón, voy a ver si es que pasa ahí sí. Han sido momentos complejos, duros, difíciles, inciertos para todos, tanto en el plano político, económico y social. Y si bien estos problemas que hemos vivido y estamos experimentando aún tienen múltiples causas, una de estas causas es probablemente lo que se ha denominado la crisis de las instituciones, ¿no es cierto? Hay algunos que incluso van más allá, más que de crisis hablan de un derrumbamiento, de un desmoronamiento de las instituciones. Esto es un fenómeno que no solo ocurre en Chile, sino que está pasando a nivel global. Y esto es grave, digamos, porque lo que está pasando es que la ciudadanía parece no sentirse representada, no se visualiza en las instituciones y por lo tanto pierden confianza en las instituciones y le desconocen la legitimidad que debiesen tener para el buen funcionamiento de cualquier orden social. Esto es especialmente grave porque en una sociedad la autoridad se ejerce principalmente a través de sus instituciones. Y las instituciones son las que también sirven para darle cohesión a un país, para darle sentido de unidad al país y para darle trascendencia a los individuos, a la ciudadanía que habita en una determinada nación. De hecho, cuando la autoridad pierde su legitimidad, los seres humanos se vuelcan sobre sus propios grupos familiares. De hecho, si ustedes ven la última encuesta CEP en el gráfico acá a mano derecha, se ve que la pérdida de legitimidad de la institución ha traído aparejado una mayor confianza y que la autoridad se ejerza por los miembros del grupo más nuclear de la sociedad. Eso naturalmente tiene ventajas, pero también trae una atomización de la sociedad que dificulta el ejercicio de la autoridad, y cuando se dificulta el ejercicio de la autoridad hay mayor desorden y por tanto más incertidumbre. Por lo tanto, la pérdida de legitimidad de las instituciones es un fenómeno grave que afecta a nuestra vida institucional. Y esta pérdida de legitimidad de las instituciones afecta a las instituciones en todo ámbito, tanto del sector público como del sector privado, tal como demuestra este gráfico que proviene de la última encuesta del CEP también, en el cual también hay que señalar, dado que estamos en una universidad, que la institución que hoy en día más convoca la confianza de la ciudadanía son justamente las universidades. Dicho eso, es una confianza bastante tenue. El 58% de la ciudadanía confía en las universidades. Después viene la PDI con el 50% y más abajo todas las instituciones, tanto públicas como privadas, si ustedes quieren, sacan nota roja, es decir, menos de la mitad de la ciudadanía confía en sus instituciones, que son, insisto, quienes ejercen la autoridad, quienes ordenan la sociedad en pos de un propósito común. Y si bien esta crisis de legitimidad afecta a las instituciones públicas y a las instituciones privadas, hoy día me quiero centrar un poco en la crisis de legitimidad que afecta a la empresa como concepto, como idea, como noción. La pérdida de legitimidad de las empresas es grave porque las empresas forman parte fundamental de nuestra vida diaria y son indispensables para el crecimiento y el desarrollo económico de los países. Son aquellos agentes económicos que intervienen no exclusivamente, pero muy preponderantemente en los mercados donde, por ejemplo, interviene y ejerce su autoridad estatal la Fiscalía Nacional Económica.
Por lo tanto, creo que la recuperación de las legitimidades de las compañías es un objetivo absolutamente fundamental para la restauración del orden social y una buena convivencia social en torno a objetivos comunes como país. Y la verdad es que hemos visto una disminución del prestigio o reputación de las compañías y una consecuente pérdida de legitimidad desde hace ya más de una década. No es un fenómeno reciente. Y de hecho, si vemos este gráfico de una encuesta de Ipsos e INC Inteligencia Reputacional de diciembre del 2019, es decir, inmediatamente post estallido social, vemos que la reputación ha ido decayendo, especialmente con ocasión de los grandes casos de colusión que ha conocido nuestro país. Año 2009, colusión de las farmacias; año 2011, colusión de los pollos; año 2015, colusión del papel higiénico. Yo no conozco al menos otro país en el mundo en el cual en tan poco tiempo, en un periodo de tiempo tan breve, se hayan dado a conocer, se hayan perseguido y sancionado colusiones sobre bienes y servicios de primera necesidad que involucran a grandes grupos económicos como en Chile. Y eso ha traído huellas muy profundas en la población y en la reputación de las compañías. Esta encuesta de Cadem Plaza Pública de diciembre del 2016, por eso insisto que no es un fenómeno reciente, sino que se está arrastrando desde hace ya varios años, demostraba que más del 80% de la población desde el año 2016 consideraba que hechos como la colusión de las farmacias, de los pollos y del papel higiénico eran una práctica habitual de las compañías. Esto no estamos hablando de que sea algo real, de que esto ocurra. Son percepciones que tiene la ciudadanía que, como ustedes saben, al igual que las palabras, muchas veces moldean las realidades, ¿no es cierto? Y esta encuesta, que ya es de Espacio Público e Ipsos del año 2021, es decir, de hace un par de meses, demuestra que tan fuerte han calado estos casos en la ciudadanía que, salvo por el alto precio de los medicamentos, la colusión entre empresarios para fijar precios es considerado por los chilenos y las chilenas como el segundo acto más abusivo o más violento. Y esto es muy importante porque si ustedes ven en este listado de esta encuesta, se considera que la colusión es más grave, más violenta, más abusiva que las bajas pensiones, que la demora en las atenciones de salud, que el tener que endeudarse para poder educarse en la universidad. Es mucho más grave que la evasión en el metro, es mucho más grave que las barricadas y las manifestaciones que hubo con ocasión del estallido social. Lo que estamos dando cuenta es que los chilenos consideran extremadamente graves los hechos constitutivos de colusión. Y es por eso también que, según esta encuesta realizada inmediatamente post estallido social, se consideraba por la ciudadanía que la gran empresa, el 63%, consideraba que tenía bastante o mucha culpa en los fenómenos que gatillaron el estallido social en octubre del año 2019. Todo este fenómeno que estoy describiendo no es para efectos de autoflagelación, sino que es para efectos de mover a la duda, donde también se incorpora la temática del seminario del día de hoy. ¿Qué se está haciendo entonces por parte de las empresas para recuperar su reputación y, por lo tanto, para recuperar esta legitimidad que es tan esencial para el debido funcionamiento de nuestro orden social en el plano económico? Asumo que las empresas están desarrollando muchas actividades para recuperar esta reputación y, por tanto, su legitimidad. Pero lo que hoy día nos convoca también, me parece que un mecanismo muy evidente para evitar que se profundice esta pérdida de reputación y, por lo tanto, pérdida de legitimidad, es los programas de cumplimiento normativo. Es decir, a través de los programas de cumplimiento normativo probablemente no se puede recuperar la reputación y la legitimidad, pero sí constituye una herramienta muy poderosa para evitar que se siga profundizando este fenómeno que, insisto, es muy grave para la sociedad en su conjunto. Pero si uno se hace esta pregunta, en definitiva, uno debería llegar a la conclusión que, producto de todo lo que hemos visto, habría una muy gran conciencia respecto a la necesidad de evitar que se repitan estos fenómenos en el futuro por la vía de la adopción de programas de cumplimiento. Dicho eso, la ciudadanía parece en principio tener una percepción distinta. Esta encuesta, nuevamente de diciembre del año 2021, de hace un par de meses atrás, de Espacio Público Ipsos, es decir, una encuesta seria, señala que la percepción ciudadana es que estas prácticas no han mejorado. De hecho, nuevamente, para hacer el contraste, se considera por parte de la ciudadanía que ha mejorado más la calidad de la educación
que las prácticas ilícitas de las compañías. Se considera que ha mejorado la atención en salud por sobre las prácticas ilícitas de las compañías. E incluso se considera que las condiciones medioambientales, la protección del medio ambiente, va a una velocidad superior a lo que va el cumplimiento normativo por parte de las compañías. Y la verdad, las encuestas naturalmente hay que tomárselas con todos los cuidados que corresponden, pero esta percepción ciudadana está ratificada con un estudio que yo al menos considero bastante serio que hizo el Centro de Ética Empresarial de la Universidad de los Andes, probablemente su competidor, pero por eso también hay que estarlo mirando, digamos, en el cual hizo un estudio bastante amplio respecto al estado actual del compliance en las compañías en Chile. Y si uno analiza los distintos datos de esa encuesta, podemos llegar a la conclusión que me parece muy preocupante que menos del 20% de las compañías en nuestro país están adoptando programas de cumplimiento que al menos formalmente cumplen algunos requisitos mínimos. Por requisitos mínimos señalo yo que tienen un programa o manual o código de comportamiento. No me gusta llamarlos códigos de ética a mí personalmente porque ahí nos vamos al plano de lo subjetivo, de lo que depende de la voluntad y de la conciencia de cada persona. Son códigos donde se establece cómo se cumple la ley actual. Si se quiere ir más allá desde una perspectiva ética me parece fantástica, pero el mínimo común denominador tiene que ser el cumplimiento legal en su letra y en su espíritu, ¿cierto? Código de buenas conductas o de buena conducta, línea de denuncia y capacitación, al menos una al año. Menos del 20% de las compañías, según esa encuesta, de hace 2 años, digamos, han adoptado programas que cumplen esos requisitos básicos, lo cual parece totalmente desproporcionado en consideración al fenómeno que describimos anteriormente. Dicho eso, es verdad lo que dijo Jimena, porque también hay que ver el vaso siempre medio lleno. La importancia del compliance en los últimos años ha ido creciendo exponencialmente. Y eso es una muy buena noticia. De hecho, uno lo ve cuando imparte cursos sobre compliance, donde hay siempre algún módulo sobre libre competencia, ve una explosión al menos de alumnos y de oficiales de cumplimiento que están asistiendo, digamos. Eso es una muy buena noticia, pero falta muchísimo por hacer y es un desafío que tenemos que abordar en conjunto como sociedad, incluyendo la universidad, incluyendo la autoridad, incluyendo el sector público. Y esta encuesta no solo es preocupante por estas percepciones ciudadanas, que como señalé, demuestran que hay una percepción ciudadana de que las compañías no cumplen la ley. Y no solo que no cumplen la ley, sino que están involucradas preponderantemente en conductas ilícitas. En esta misma encuesta se señaló que el 52% de los empleados de una compañía estaban dispuestos a adelantar la fecha de un contrato para efectos de capturar un bono. Y también estaban dispuestos, los 73% de los empleados de una compañía estaban dispuestos a ofrecer a los clientes condiciones más flexibles de devolución que las oficialmente ofrecidas por la compañía para efectos de percibir un bono. Si los colaboradores de una compañía son capaces de ejecutar una conducta así que daña a la empresa, con la cual se relacionan todos los días de manera directa, ustedes se podrán imaginar qué clase de conducta podrían ejecutar respecto del consumidor en general, respecto del cual hay menos relación directa, digamos, menos percepción de daño que el daño que se le puede causar al propio empleador. Dicho eso, todo este fenómeno, que demuestra que algo se ha avanzado, pero que hay mucho por hacer, nos lleva a una pregunta natural y obvia. ¿Qué está pasando que las compañías, pese a todos estos datos, y pese a todo lo que hemos vivido en el mundo y en nuestro país en los últimos años, todavía se resisten a adoptar de manera más masiva programas de cumplimiento? Cuando hablo programas de cumplimiento, naturalmente estoy hablando de programas de cumplimiento serios, reales y eficaces, no programas de papel que son meras formalidades para efectos de dar la apariencia de cumplimiento, pero que son gastos que no tienen mayor retorno en ningún sentido. Entonces, pueden haber múltiples razones por las cuales las empresas todavía no han adoptado masivamente programas de cumplimiento, pero me voy a aventurar a señalar 4 razones fundamentales. La primera razón: ¿para qué voy a adoptar programas de cumplimiento si lo que hacen las demás compañías no tiene un efecto en mí como compañía? Mientras yo me porte bien, todo tranquilo, lo que hagan los demás a mí no me afecta. Y la verdad es que me parece que eso es una representación falsa de lo que es la realidad, y lo hemos vivido y lo estamos viviendo todos los días. Lo que ocurre en nuestra economía, lo que realizan las empresas,
tiene un efecto directo en la ciudadanía, en la sociedad. Y lo que tiene un efecto directo en la ciudadanía tiene un correlato inmediato en nuestros tiempos en la política, en nuestros políticos que tienden a representar las preocupaciones, los intereses de la ciudadanía. Y eso se traduce directa y necesariamente en políticas públicas. En políticas públicas que quizás bien intencionadas, probablemente no son las adecuadas para solucionar los problemas complejos a los cuales nosotros nos estamos enfrentando. Y nosotros como Fiscalía Nacional Económica vemos esta afectación producto del ambiente en el ejercicio de nuestras atribuciones diariamente. Cuando presentamos un requerimiento por colusión o por cualquier otra práctica contraria a la libre competencia, normalmente vemos que la ciudadanía no queda satisfecha y considera insuficiente siempre el monto de las multas que se solicitan, ¿no es cierto? Eso a lo cual las multas han ido aumentando y son muchas muy sustantivas, son las más importantes que existen en nuestro ordenamiento jurídico, pero se encuentra que, atendida la magnitud del abuso, la multa siempre es insuficiente. Cuando analizamos fusiones se considera siempre que toda concentración es esencialmente ilícita, dejando de considerar que algunas veces las concentraciones empresariales, las fusiones de adquisiciones, pueden presentar eficiencias que se traspasan efectivamente a los consumidores en menores precios, en mayor calidad, en mayor cantidad, en mayor innovación. Y cuando realizamos estudios de mercado, cuando proponemos recomendaciones para cambiar el ambiente regulatorio de un mercado para promover mayor competencia, la recepción siempre es una visión desde la perspectiva del abuso. La regulación es un camino, se considera más débil para sancionar lo que se considera son abusos de las compañías. Y eso dificulta buenas regulaciones que promuevan la competencia en los mercados. Y de hecho, quien considera que el mal actuar de otros no me afecta a mí, no ha considerado que las últimas dos reformas a la ley de libre competencia, la del 2009, fue consecuencia de la colusión de las farmacias, y la del 2016 fue consecuencia, hay múltiples cláusulas, no estoy simplificando, pero fue consecuencia también de la colusión de los pollos y de la colusión del papel confort. Por lo tanto, creo que resulta evidente que lo que hace una empresa tiene repercusión directa necesaria en las demás empresas. Y en este sentido, creo que las acciones gremiales están llamadas a jugar un rol bastante mayor que el que han jugado hasta la fecha. Se ven también visos de mejora, claramente, en las acciones gremiales. Pero las acciones gremiales debiesen promover en sus miembros la adopción de programas de cumplimiento serio, reales y efectivos, y también, creo yo, debiesen tener mayores grados de dureza respecto de aquellos integrantes de su asociación que han cometido actos ilícitos. El precio a pagar por no hacerlo así, por no ser lo suficientemente duros, es un desprestigio de la empresa en general. Entonces vemos que la primera razón puede ser una razón, pero que no hay muy buenos sustentos para apoyarla. ¿Cuál puede ser otra razón? Mire, en realidad a mí no me va a pasar. Mi empresa no ejecuta actos ilícitos, no está metida en colusiones o en otra clase de conducta ilícita. Esto es una variante de la perspectiva de que quienes han cometido colusiones u otros actos ilícitos son manzanas podridas dentro de un conjunto de manzanas prístinas, ¿no es cierto?, y puras y sanas, o también la teoría de la oveja negra, ¿no es cierto? Estas teorías, la verdad es que son antiguas, y acá la Jimena, como experta en derecho penal, me va a poder ayudar, pero desde el siglo XVIII, en que nace la fisionomía, se viene asociando que ciertas conductas, ciertos rasgos del carácter se asocian a la composición física de las personas. Ese cuadro de arriba es de un autor italiano, de Giovanni della Battista, de la Porta, que asociaba ciertos animales a las características físicas de las personas. Por lo tanto, una persona con nariz aguileña podía ser una persona, por ejemplo, traidora, porque era un ave rapaz, de rapiña, ¿no es cierto? La persona de abajo parecía el cordero, iba a ser una persona mansa, por ejemplo, calmada. Esto se llevó también más adelante por este pastor suizo, Johann Lavater, se fueron perfeccionando los estudios fisionómicos de las personas. Pero el año 1870, el señor que está ahí al medio, que se llama César el Hombroso, que es considerado el padre de la criminología moderna, hizo un estudio muy voluminoso a finales del siglo XIX, siglo XIX, 1870, señalando que publicó un libro que se llama El hombre delincuente,
señalando que quienes incurrían en conductas delictivas tenían ciertas características físicas: tamaño del cráneo, ubicación de las orejas, los hombros, las manos. Analizaba muy profundamente la composición física de las personas y llegaba a la conclusión que el delincuente nace, no se hace, nace. Esto fue llevado en el año 1950, y estamos hablando de 70 años atrás, a un extremo aún mayor por Ernest Hutton, que es el profesor de la Universidad de Harvard que ustedes ven a mano derecha, que fue más allá. Llegó a describir físicamente a quienes cometían cierta clase de delitos. Por ejemplo, las personas de ciertas características físicas eran propensas a robo, otros eran propensas a violaciones. Y acá hizo una descripción de lo que era el delincuente de cuello y corbata. No hay que leerlas mucho porque uno se pone un poco nervioso cuando ve algunas características y se puede sentir representado, pero él describe con gran detalle las características físicas que tienen los delincuentes. A partir de la segunda mitad del siglo XX, estas teorías del criminal que nace se fueron abandonando, y a medida que se fueron perfeccionando las herramientas tecnológicas, se pasó a considerar que, si bien los delincuentes no tenían ciertas características físicas, sí tenían ciertas características psicológicas, mentales. Por ejemplo, se consideraba que tenían poco autocontrol porque tenían algún defecto en su sistema límbico en el cerebro. Otros que la actividad de la corteza prefrontal del cerebro era menor en delincuentes que en ciudadanos comunes. Otros consideraban que los delincuentes tenían niveles muy altos de testosterona. Y por último, y esto ya más modernamente, se considera que quienes incurren, sobre todo en delitos de cuello y corbata, presentan altos grados de falta de empatía respecto del resto. No se dan cuenta, no se ponen en la posición de los demás y no se dan cuenta tampoco de cuando se le causa un daño a los demás. Dicho todo eso, las teorías más modernas señalan que, en realidad, si bien estas características físicas o mentales pueden generar algún grado de predisposición, pueden ser algún indicador de la futura comisión de algún acto ilícito, la verdad es que la ocasión es el ladrón. Y el ambiente, el contexto donde una persona se encuentra, lo que hoy en día denominamos cultura corporativa, es lo que gatilla y determina si una persona va a incurrir o no en un acto ilícito. Y en ese sentido, cuando hablamos de cultura corporativa, cobran naturalmente especial relevancia lo que son el tema que hoy nos convoca, que son los programas de cumplimiento normativo. Entonces tenemos dos razones que ya llevan a descartar alguna justificación que se utilice para no adoptar programas de cumplimiento. Veamos una tercera razón por la cual alguien podría no estar adoptando un programa de cumplimiento. Mira, lo que hacen los demás no me afecta, yo tampoco voy a incurrir en esto, pero si llego a cometer un acto ilícito, la verdad no me va a pasar nada. Eso, en otras palabras, es decir, nuestro régimen regulatorio en materia de libre competencia no es lo suficientemente disuasivo, no me disuade de la ejecución de conducta anticompetitiva. Y la verdad es que esa persona no está al día respecto del estado actual de nuestra legislación en libre competencia. A partir de la reforma del año 2016, la de ley 20.945 del 30 de agosto del 2016, nuestra legislación pasó a estar a la par de las legislaciones más modernas del mundo en esta materia. La Fiscalía ya no solo persigue ilícitos anticompetitivos, sino que también controla ex ante ciertas fusiones y adquisiciones en nuestro país y también realiza estudios de mercado que se traducen eventualmente en cambio a la regulación. Pero lo que se refiere a las sanciones aplicables para quienes cometen ilícitos anticompetitivos, estas sanciones aumentaron notablemente. De hecho, hoy en día, y sin distinguir si se trata de una colusión o cualquier otro acto anticompetitivo, las sanciones van hasta el doble del beneficio económico o hasta el 30% de las ventas afectadas, las involucradas en el ilícito. Y si no se puede calcular ni el beneficio económico ni las ventas, se va a una regla residual que establece un cap de hasta 60.000 unidades tributarias anuales. Estas multas no son solo aplicables a las sociedades, sino que a los gerentes, a los administradores, a los directores y a todos aquellos que hayan intervenido en la ejecución del acto ilícito. Otra cosa muy importante es que si la compañía no puede pagar, responderá solidariamente por la multa aplicada a la sociedad la persona natural involucrada. Y también se puede solicitar la disolución, esto que ya venía de hecho antes de la legislación y de hecho se aplicó en uno de los casos de la colusión de los pollos cuando se disolvió la asociación gremial que los reunía. Por si esto fuera poco, en materia de colusión las sanciones son aún más graves. Se puede establecer una prohibición de contratar con el Estado de hasta por 5 años, una prohibición de ser director o gerente de una sociedad anónima abierta o una empresa del Estado hasta por 7 años,
Y se recriminalizó la colusión en el año 2016 con penas de cárcel de entre 3 años y 1 día y 10 años. Post estallido social hay proyectos de ley que pretenden aumentar estas sanciones de cárcel desde 5 años y 1 día a 10 años cuando la colusión se refiere a bienes y servicios de primera necesidad. Y se establece también una ley Emilia en materia de libre competencia, es decir, la persona que sea condenada por colusión tendrá que pasar, eso al menos lo que señala la ley, 1 año aunque preso, privado de libertad, pese a que carezca de antecedentes penales previos. Y por si esto fuera poco, para finalizar, la empresa que cometió el acto ilícito, que ha sido condenada por colusión o por cualquier otra infracción a la libre competencia, puede verse expuesta a la obligación de indemnizar perjuicios, y el caso más paradigmático es el caso del papel confort, que se tradujo en una indemnización de perjuicios por $300 millones en su total. Entonces, vemos que la legislación es muy dura y vemos también que la institucionalidad libre de competencia está cumpliendo su rol. En el caso de transporte de valores, presentado a mediados del año pasado, que es el primer caso en que se persigue una colusión ejecutada en su integridad con posterioridad a la reforma legal del 2016 y que por lo tanto es eventualmente susceptible de persecución penal, vemos los siguientes rasgos que deberían incentivar nuevamente a la adopción de programas de cumplimiento. Es primera vez en la historia que se delata un ejecutivo de una de las compañías. Esto genera aún más inestabilidad en los carteles porque ya no son las propias compañías las que se pueden delatar, sino que un ejecutivo puede ir a delatarse y privar a la compañía de los beneficios de la delación compensada. Eso no solo lleva a poner término a los carteles que ya existen, sino que disuade de su formación, ¿no es cierto? Son las multas que en su conjunto son las más altas que se han perseguido, por sobre $85 millones. Son multas que solicitamos para personas jurídicas y para personas naturales. Para personas naturales chilenos o chilenas que estaban en nuestro territorio y para ejecutivos que estaban fuera del país. Estas personas las fuimos a notificar vía exhorto internacional y llegado algún minuto solicitamos que se designara a su respecto un defensor público y el tribunal accedió a ello. También solicitamos una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre uno de los ejecutivos extranjeros demandados en nuestro país, a lo cual el tribunal accedió. Y eventualmente, eso se verá a futuro naturalmente, y cumpliéndose todos los requisitos previos, este puede ser un caso que eventualmente podría dar lugar a la persecución penal. Por lo tanto, estamos viendo que no solo la ley es dura, sino que la institucionalidad de nuestro país está funcionando y está haciendo valer y aplicando esta norma. Y en el caso de helicópteros, presentado 1 año antes, se solicitó que las personas naturales pagaran solidariamente la multa impuesta a una persona que se había disuelto, a una persona jurídica que se había disuelto en nuestro país. Eso está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, pero vemos nuevamente la severidad de las sanciones que establece nuestra legislación. Y para culminar a este respecto, en cuanto a que sí hay incentivos en cuanto a normas e institucionalidad para adoptar programas de cumplimiento, vemos que ahora la Fiscalía, producto del ejercicio de nuevas atribuciones, tiene más instancias u ocasiones para detectar eventuales ilícitos anticompetitivos. En el marco del control preventivo de ciertas operaciones de concentración, la Fiscalía puede darse cuenta que eventualmente existe, se está cometiendo o se ha cometido un ilícito anticompetitivo, y también con ocasión de los estudios de mercado, y eso lo hemos visto también en la discusión pública últimamente bastante, digamos. Entonces, tenemos incentivos a nivel regulatorio y a nivel institucional para adoptar programas de cumplimiento. Y la cuarta, y con esto ya voy finalizando, Jimé, razón por la cual una empresa podría no estar adoptando programas de cumplimiento, y probablemente esta debiese ser la principal, diría yo, es que, mira, si yo adopto programas de cumplimiento voy a disminuir la rentabilidad de mi compañía, voy a ganar menos. Y esto es producto de visiones que ven el cumplimiento normativo como la infiltración de un abogado al interior de la empresa para efectos de imponerme a mí un conjunto de restricciones, prohibiciones que hizo algún burócrata estatal, que no sirven mayormente a mi compañía y que en definitiva me pone una camisa de fuerza para que yo pueda desarrollar en plenitud mi derecho a la libertad de emprender y para obtener las rentabilidades que estime del caso. Y por lo tanto se plantea una cierta dicotomía entre lo que es el cumplimiento normativo y lo que es la rentabilidad de una compañía. Y me parece que esa es una versión cortoplacista. En el corto tiempo eventualmente sí debiera llevar el cumplimiento normativo a una disminución de la rentabilidad, pero me parece que el cumplimiento normativo es una condición indispensable para la sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazo.
dado el empoderamiento de los consumidores hoy en día, de las generaciones jóvenes, de las cuales yo ya no pertenezco, pero sí me puedo dar cuenta del fenómeno, están siendo mucho más exigentes respecto del actuar de las compañías para efectos de consumir sus productos y sus servicios, ¿no es cierto? Por lo tanto, compañías que sean consideradas productos de sentencia o no, que tienen un mal actuar, probablemente van a ver afectada gravemente su rentabilidad y por tanto su sostenibilidad futura en el mediano y largo plazo, si es que no es en lo inmediato, digamos. Acuérdense que las grandes colusiones que vimos fueron realizadas en época en que ya existía Internet naturalmente, ya existían redes sociales, pero me parece que su penetración y relevancia era menor que la actual, digamos. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir cuando exista otro caso de esta naturaleza respecto a cuál va a ser el desempeño de la empresa involucrada en una colusión en los mercados. Y por lo tanto, mi llamado es a dar vuelta un poco la visión del compliance para efectos de promover, generar incentivos para que las empresas lo adopten. Hoy en día se ve como una camisa de fuerza, insisto. Me restringe mi rentabilidad. Yo llamo a dar vuelta a esto, a darle una... Y por lo tanto, cuando se tiene esa visión un poco negativa del programa de cumplimiento, siempre se ve la bondad del cumplimiento al momento en que se detecta un ilícito anticompetitivo. Es decir, estamos muy preocupados de lo que va a ocurrir en cuanto a que me eximan de una multa o me disminuyan la multa cuando se detecta el incumplimiento normativo, lo cual es un sinsentido porque se está entregando todo el valor al programa de cumplimiento justo al momento en que no funcionó. Hay que darle vuelta la rueda al programa de cumplimiento y llevarlo a la última línea de los negocios. Si yo no cumplo la norma, yo no voy a poder obtener los grados de rentabilidad que se espera de este negocio. Y es más, uno puede utilizar el cumplimiento normativo y todos los esfuerzos que se realicen en este ámbito para que me vaya aún mejor en el plano económico. Es decir, mostrar los esfuerzos que yo haga para ir a captar inversionistas que quieran invertir su dinero en compañías que cumplen la ley, para ir a captar proveedores que quieran estar involucrados y relacionados con compañías que cumplan la ley, colaboradores para captar el talento humano, que es probablemente la principal ventaja competitiva que uno tiene. Los colaboradores hoy día, los trabajadores de una compañía quieren trabajar en empresas que se comporten legal y éticamente. Por lo tanto, hay que demostrar esto a las personas. ¿Y para qué decir a los consumidores? Por lo tanto, darle vuelta al programa de cumplimiento, llevarlo a la última línea. Si no hacemos esto, lo veo muy difícil que seamos capaces de incorporar los programas de cumplimiento en la alta plana ejecutiva de las compañías. Es muy difícil, porque nos van a ver siempre como un infiltrado, y es lo que ocurre con los oficiales de cumplimiento que aparecen en los pasillos de las compañías y normalmente se van cerrando puertas y todos arrancan, digamos. Y eso es una visión antigua, desactualizada, no propositiva y no actual de lo que debiese ser un programa de cumplimiento. Y para determinar si estamos viendo nuestro programa, las empresas que ya lo tienen adoptado, para ver si estamos teniendo una visión propositiva o media negativa de los programas de cumplimiento, me parece que hay ciertas preguntas que son indispensables formularse, digamos. A ver, ¿qué importancia le doy yo? Primero, el oficial de cumplimiento, antes que eso me parece que es un nombre poco atractivo, que no aúna, que no convoca, digamos. Yo no soy muy inventivo en estas materias, digamos, pero no sé, gerente de sostenibilidad corporativa, uno puede inventarle un nombre que releve la importancia de la persona y su rol dentro de la compañía. Y por eso, a ver, ¿quién está? Pero sigamos con la nomenclatura oficial de cumplimiento para no confundirnos. ¿Quién está designando, eligiendo hoy día al oficial de cumplimiento? ¿Participa el presidente de la compañía, el gerente general de la compañía en su proceso de designación? ¿Quiénes son hoy día los oficiales de cumplimiento de la normativa? Porque si ustedes ven, los fiscales de las compañías son grandes hombres y mujeres que tienen una gran reputación. Normalmente abogado, el oficial de cumplimiento o gerente de sostenibilidad no tiene por qué necesariamente ser un abogado. Tiene que ser un consejero que ayude a las empresas a mantener su reputación para de tal manera poder rentar más legítimamente en los mercados. ¿Cuál es la oficina del oficial de cumplimiento? ¿Está al lado del gerente general o está en el último subterráneo, digamos, de la compañía? ¿Cuánto gana el oficial de cumplimiento? O como se llama, digamos. Todas esas son preguntas que demuestran la seriedad y por tanto la efectividad que pueda tener el programa de cumplimiento de una compañía. Y nuevamente volvamos a lo principal, que el tono tiene que venir de arriba hacia abajo, ¿cierto?
¿Cuánto participan el directorio, el presidente, el gerente general, la plana ejecutiva principal en las capacitaciones, en las pruebas que se realizan? ¿Cómo es su interacción con los oficiales de cumplimiento o como se llaman? ¿Andan juntos por los pasillos de la compañía? ¿Participan en los directorios? Esto de que vaya el oficial de cumplimiento una vez cada par de meses a reportar los niveles de cumplimiento normativo de la compañía, ¿no se condice con la importancia de esta materia en el día a día de la compañía? No entiendo por qué el gerente de sostenibilidad, oficial de cumplimiento, no pueda estar en cada una de las sesiones de directorio o en las reuniones de la plana ejecutiva principal de la compañía. Son preguntas que dejo abiertas, digamos. Dicho eso, ¿hay una mejora? Sí. ¿Falta mucho por hacer? Falta muchísimo por hacer. Dicho eso, todas las razones que traté de esbozar por las cuales alguien podría justificarse para no adoptar un programa de cumplimiento son razones que no resisten mayor análisis y por lo tanto tenemos que lograr, y eso es una tarea conjunta que tenemos que emprender, que las empresas mejoren sus programas de cumplimiento, las que ya lo tienen, o las que no lo tienen, adopten programas de cumplimiento. Y esto se hará, como dice nuestro emblema patrio, aunque a algunos no les gusta mucho esta frase, ¿por convicción o por coerción? Será por convicción si creemos que es una herramienta para hacer más y mejores negocios. Será por coerción si lo hacemos por miedo a la sanción, por miedo al efecto que va a producir en mi compañía. Al final da lo mismo si se hace por convicción o por coerción. Lo que importa es que las compañías lo adopten con mayor frecuencia y con mayor profundidad. Y creo que eso es un imperativo tanto para recuperar la reputación de las empresas, para que tengan un desenvolvimiento adecuado en los mercados, para que volvamos a crecer y a desarrollarnos como país, y también creo que nuestro país va a agradecer mayores esfuerzos que se hagan en este sentido por cada una de las empresas que tenemos. Así que eso, y muchas gracias. Muchas gracias al Fiscal Nacional Económico, una magnífica exposición, de verdad nos aclara las causas, nos hace preguntas.